a dar lectura del verso número 5 al verso número 8. Del verso número 5 al versículo número 8. Hoy vamos a predicar por el tema gracia. Amén. Gracia. Romanos capítulo número 11, verso 5 al verso número 8. ¿Ya lo encontró? Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, escogido por gracia. Verso número 6. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Todos el versículo número 8, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día, dice ahí, de hoy. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. Vamos, por favor, a cerrar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y hagamos una pequeña oración para poder dar inicio a la enseñanza. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, te doy gracias porque nos has permitido, mi Dios, Padre Celestial, estar aquí. Y eso es una gran bendición, Señor amado, porque es tu misericordia la que hace en nosotros, Padre, el poner un sentir, tanto de hacer como el de querer, dice también la Escritura. Señor amado, permítenos pues ahora, en función de aquello, poder asimilar la enseñanza que tú nos tienes reservada en esta noche. Espíritu Santo, trata con cada uno de tus hijos. Trata, oh Dios, Padre, conforme a la necesidad de tu pueblo. Padre, que tu palabra no solo pueda hablar, Señor amado, a los que están allí, Padre, ubicados, sentados, o los que escuchan de pronto a través, oh Dios, de las redes sociales, sino que también pueda hacerlo desde acá, oh Dios, para el altar y para todos aquellos que están en gran necesidad. Suplico, mi Dios, que mi corazón, mi mente y mi cuerpo estén dispuestos no solo a ser receptivos, sino también a poner por obra lo que, Padre, tú me das de dar a conocer en esta noche. Pongo en tus manos a nuestros niños, a nuestros adolescentes y también a la iglesia allá en La Flor, como en todo lugar donde se predique este bendito evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando vamos a Romanos 11, estamos hablando obviamente de un texto que involucra a la nación de Israel de manera esencial. Pablo así lo ha hecho notar, haciendo alusión de que si los judíos, o lo que se decía la semana pasada, aquellos que son denominados como las primicias, ¿se acuerdan ustedes de la enseñanza pasada? Si se hace referencia de que Dios no solamente habrá de dar salvación a nosotros los gentiles, sino de primera mano también a los judíos. Pero hubo una contradicción de manera muy visual en los tiempos de Jesús. Y digo visual porque se veía de que su nación no lo aceptaba, sino que por el contrario lo rechazaba. Ya de ahí se leía de que también, y de hecho la Biblia nos dice en los evangelios, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y quienes le pudieron recibir fueron, a la verdad, muy pocos en consideración de toda una nación. Pero cuando se lee y nos introducimos en Romanos 11, Pablo hace alusión de que la gracia de Dios se mantiene sobre los judíos y que esto, digamos, es una esperanza viva que tenía Pablo de ver a su pueblo también bajo la gracia de la salvación de Cristo. Recuerde que Romanos hace alusión en estos 3 capítulos
9, 10 y 11 a que Israel también va a alcanzar la redención. Ahora, cuando vamos ya a los versos citados, es decir, ya a Romanos 11, versículo número 5, se hace alusión de todo esto diciendo de que hay un remanente en Israel. Hay un remanente. Y cuando se habla de un remanente, se habla de un pequeño reducto de personas de los cuales Dios ha depositado en ellos, sí, la esperanza de que puedan creerle a Jesús. Recuerde que la salvación no es mérito personal el aceptarlo. Si bien es cierto, cada individuo hace de manera individual una oración, llamado esa oración que usted formula, y dirán muchos, yo recibí a Jesús, porque si yo no hubiera querido, no lo hubiera recibido. Ese sentir de dar la aceptación de recibir a Jesús no nace de nosotros. Esto lo pone Dios en el corazón de cada persona. ¿A qué me refiero? Mi amado, me refiero en pocas palabras al tema que hoy vamos a tratar, a la gracia, sí, de Dios. Y quiero descartar que no es la gracia para poder entenderla bajo el marco del estudio que vamos a hacer en esta noche. Y quisiera, por favor, que vuelva a la Biblia y quisiera que vuelva a leer conmigo el versículo número 6, sobre todo, que es el que me compete en esta noche estudiar. El 5 lo leía para recordar la enseñanza pasada. Y dice, y si por gracia ya no es por obras, y dice aún más, si de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Yo no sé, pero a usted no le sale como a un trabalengua, ¿verdad? Uno dice, ¿de qué está hablando la Escritura aquí? Bueno, vamos, ahí de hecho se notan dos palabras relevantes. La una, gracia, y la otra, obras. ¿Sí? Ahora, definamos lo más importante, gracia. Siempre se ha dicho que la gracia es el don o el regalo que el hombre no merece, pero que Dios se lo quiere obsequiar. Pero analizando un poco más abierto el término, estaba algo por aquí apuntando y dice, sí, con respecto a la gracia, lo siguiente. Lo voy a leer para que simplemente usted también se ilustre como yo. Dice aquí, hablando de la gracia, debe eliminarse toda imagen que se la figure como una especie, ojo, de sustancia, pues la gracia es la actitud de Dios. Ahora, este autor, por lo menos este comentarista, dice que la gracia no es un objeto por el cual yo digo, Señor, dame eso, y eso se llama gracia. No, no. La gracia es algo que está exclusivamente en Dios, forma parte de lo que Él es. Y cuando yo quiero gracia de Dios, no es un objeto que Dios me va a brindar, no es de pronto alguna cosa que se encuentra en una esquina de la cual yo cogiéndola digo, ya tengo la gracia. No, gracia es lo que está en Dios y Él lo desea conceder a quien a Él se le antoje. ¿Ya? Y dicho esto, ojo, dicho esto, dentro de este comentario hay algo adicional que también me parece muy importante compartirlo, y dice, hablando de la gracia, es la generosidad o la magnanimidad de Dios hacia nosotros a fin de otorgar gratuitamente por Él, es decir, por esa gracia, perdón, misericordia e inclusive honra. Y aquí sí quisiera ilustrar el concepto con lo que dice Pablo en la carta a los Corintios. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo número 15. Venga conmigo a la Biblia y corroboremos algo de lo que la gracia implica. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Detengámonos por favor en el versículo número 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 15,
verso número 10. Mira que el tema de hoy es la gracia. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Y dice, y aquí la va a entender de una manera muy práctica. Dice allí, pero por la gracia, es decir, por la actitud que Dios tuvo para conmigo, pero por la gracia de Dios, mira lo que dice, soy lo que soy. Ahora, ¿quién era Pablo? Si usted, antes de seguir leyendo, si usted deposita su mirada en los versículos número, venga conmigo por favor, versículo número, sí, bueno, voy a leer desde el versículo número 6, pero quiero llegar al verso 9. Si retrocede conmigo el versículo 6 del mismo Corintios 15, dice, después apareció, hablando de Jesús, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y dice el 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, verso número 8, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo de sí, me apareció, dice quién, a mí, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía la iglesia de Dios. Y en función de todo esto, dice el verso 10, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Y qué cosa era Pablo? ¿Qué era? Si la gracia, ¿qué era? Un asesino de la iglesia. Era un perseguidor de la iglesia. Con la gracia de Dios, ¿qué era? Un apóstol. Mira cómo nos cambia la creencia. ¿Qué te puedo decir? Tú, sin Cristo, igual, y discúlpame, pero yo también me voy a poner en la lista para que no te sientas tan ofendido. Yo, sin Cristo, igual basura. Pecador, muerte. ¿Sí? Mi persona, con la gracia de Dios, redimido, no puedo decir más, perdonado, salvo. Esto es lo que marca la diferencia entre poder percibir o poder entender, mi querido hermano y amigo, qué implica recibir de Dios su gracia. Tú sin la gracia de Dios eres un cero a la izquierda. No tienes, razón de vivir en esta tierra. No hay motivación más sublime que la gracia que Dios te ha derramado. Y cuando hablo de gracia, hablo de lo que Dios de Él te dio para que puedas reconocer en su Hijo a tu Salvador. Tú dirás, pero yo hice la decisión. Sí, la hiciste tú, pero porque Dios puso en tu corazón, ojo, ese redarguir, esa comezón de no quedarte tranquilo y decir, yo quiero eso que el predicador está hablando. A eso se le llama gracia. Dios derramó gracia sobre cada uno de aquellos que volcaron su vida por Cristo, llamado simplemente por su soberana voluntad. La gracia, bueno, repito, no es algo que tú puedas encontrarlo, es algo que Dios, ojo, Dios lo posee y se lo otorga al que Él quiere. No hay mérito para la gracia. La gracia puede recibirla un mendigo como puede recibirla un hombre rico. La gracia puede encontrarla a un niño como puede encontrarla un hombre anciano en sus últimos días. La gracia no hace, distinción de sexo. La puede recibir un hombre como la puede recibir una mujer. La gracia que Dios concede también es derramada sobre aquel hombre trabajador y esforzado que se desvive por su familia, como aquel hombre delincuente que está, lleno en su totalidad de perversidad y de maldad. La gracia Dios se la da a quien Él se le pega su regalada gana. No hay entender humano que pueda de alguna forma captar y decir, a ver, ¿por qué das gracia a este? ¿Y por qué no le das gracia a este? La gracia se derrama, mi amado hermano, sobre aquellos que Dios desea hacérselos dar.
La gracia no está sujeta penosamente, sí, al alcance del hombre, sí, mi amado hermano, cuando éste la desea o la necesite. De allí que es necesario entender que una vez que la gracia se derrama, yo debo de cuidarla, como decía Pablo, con temor y con temblor. Y esa gracia se la ha cambiado, digamos, por sus nombres y por otro sinónimo. Llámelo como usted lo llame: misericordia, salvación, perdón, redención, expiación. Usted le puede poner el nombre que usted desee, pero sigue siendo gracia. Y esa gracia, que es la actitud de Dios para con quien Él desea obviamente manifestarla, hermano, penosamente a muchos de su propio pueblo, hablando de Israel, no la pudieron recibir. Y lo curioso de esto es que la gracia se manifestó para ellos en cuerpo y alma. Cristo era la personificación de la gracia de Dios. Él estaba allí, sí, mi amado hermano, formando, sí, de alguna forma, para con el pueblo, informando acerca de todo el plan que Dios tenía para ellos. Pero la gracia que vino por medio de Jesús, los hombres que lo recibieron, que en su totalidad creo que eran judíos, israelitas, sí, todos ellos al escucharla, por un oído si lo recibieron y por el otro se les fue. A la verdad, fue solo un remanente, un pequeño reducto de personas quienes pudieron apreciar la gracia. De allí que cuando uno va a Romanos, acompáñenme por favor nuevamente, carta a los Romanos, capítulo número 11, que es el texto inicial de lectura, y retrocediendo al verso número 5 dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, y dice allí, escogido. ¿Pero por qué lo escogido? Por gracia. Porque así Dios sí le plació. Verso 6, quien trabaja cada lengua. Pero como ya está definido, obviamente creo que se hace más entendible la lectura, y voy por pedazo, voy por parte. Y dice, y si por gracia, es decir, y si ese regalo que Dios me da, que es la salvación a través de Jesús, viene por gracia, viene como regalo de Dios hacia el hombre, ya no, dice allí, ya no es por lo que yo pueda hacer. Eso implica las obras. Ya no se sujeta a mi esfuerzo. Muchos entienden de que al cielo hay que ganárselo. Y muchos piensan o asocian que una vida fructífera, hablando de ser un hombre productivo, un hombre de sociedad, un hombre de bien, le hace merecedor del cielo. Una madre podría decir y escudarse diciendo: yo soy una buena madre, me esfuerzo cada día, les preparo el desayuno, les tengo la ropa limpia, sí, hago todo en la casa, no hay quien se pueda quejar de lo que yo realizo, y por eso yo merezco el cielo. Y cuando muera, las puertas de San Pedro sí van a ser abiertas. Pues está equivocada. Porque en el cielo o en la salvación no se entra por obras. No es por obras. Ninguno que se esfuerce aquí en la tierra, así demos todos nuestros muebles, nuestros enseres, así llenemos el mundo de buenas obras. Mi amado, igual si no tienes la gracia, vas derechito para la paella. ¡Qué curioso! ¿Por qué, mi amado hermano? Porque así lo ha establecido Dios para poder ir al cielo. Sí, solamente a través de su gracia. No para que el hombre diga: no, es que el que hace más obra entra en competencia y dice: yo voy a la cabeza. Y el resto, por lo puede, va a la cola. De hecho, cuando uno estudia en parte algo acerca de la cultura y sobre todo de la religión egipcia, se creía de que el hombre que tenía más dinero
era el que iba no solamente directo al lugar, diríamos, de prosperidad luego de la muerte, sino que escalaría las mejores posiciones y recibiría los mejores tributos y alabanza en la otra vida. El que moría sin tener algo que llevar, que ahí la costumbre de enterrar a sus muertos como objetos valiosos, de eso es la costumbre. Por eso es que siempre en las tumbas de los faraones, una gente importante, se encontraban un sinnúmero de riquezas enterradas con ellos, porque se pensaba de que ese oro que se acumulaba en tierra, al ser obviamente parte de sí en esta vida, también lo sería en la venidera. El problema es que ellos entraron desnudos al mundo y desnudos también se iban a ir. Y querido hermano, no es bromas. Así que si usted tiene de pronto en el corazón dispuesto diciendo, ayudé a cruzar a un viejito la calle, punto para el cielo. No. Yo rompí el billete falso para que nadie más fuera estafado. No. ¿Le di un beso en la frente a mi hijo cuando iba a la escuelita? No. Llevé todo el salario, no me lo comí, no lo jugué, aunque me invitaron para ir a despilfarrarlo en una barra, pero no, dije no, esto es para la alimentación de mis hijos, y llevé entero el cheque, hermano, que bien que me lo llevaron, pero eso le dará puntos para el cielo, tampoco. No, nada de aquello nos sirve porque no es por obras, sino que es por gracia. De allí entonces el hombre tiene un enfoque diferente. Y dice, sí, y si por gracia, ya no es por obras. Ahora, si esto fuera al revés, y así se puede entender, de otra manera, es decir, si hubiera sido al revés, por obras, y no por gracia, mira lo que dice, de otra manera, la gracia entonces ya no es gracia, ¿verdad? Hasta ahí estamos todos al hilo del texto, no hay confusión. Si hubiera sido al revés, ya gracia ya no es gracia. Y si por obras, es decir, y si hubiera sido por obras, ¿qué certifica el texto? Tampoco ya no es gracia. Y dice aquí, de otra manera, es decir, volviendo a su estado inicial. ¿Cuál es el estado inicial del concepto bíblico? Es por gracia y no por obras. De otra manera, la obra entonces ya no es obra. Es decir, la obra no me sirve para que con esas obras pueda poder tener aceptación de Dios. ¿Entendieron el texto? Parece trabalengua, ¿no? Pero no lo es. Sin embargo, mi querido hermano, la confusión para mucho pueblo puede ser esta, que conforme a mi comportamiento y mi conducta, yo tengo acceso a la salvación. Mi querido amigo, sobre todo, usted está caminando erradamente. No es por lo que usted ha hecho, sino por lo que Dios hizo por usted a través de Jesucristo. En pocas palabras, a través de su gracia. Jesús para mí es sinónimo gracia o viceversa. Gracia igual o sinónimo Jesús. Y dice la Escritura, versículo, si quisiera por favor que me acompañara, voy a hablar unos textos bíblicos, sí, que son muy importantes para poder reforzar todo esto. Dice, por ejemplo, la carta de Tito, en el capítulo 2. Vamos a corroborar lo que dice la Escritura. En la carta de Tito, luego de Timoteo, en el capítulo número 2, verso número 11, nos dice el Señor en adelante. ¿Ya lo encontró? Tito, capítulo 2, verso 11 en adelante. Dice el Señor, porque la gracia de Dios se ha manifestado o se ha dado a conocer, ¿sí? Lo mismo. ¿Ya lo encontró? Tito 2, verso 11.
porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer. ¿Para qué? Ahora, ¿por qué Dios tiene entre sus actitudes gracia? Por una razón. Para que por esa gracia se manifieste, ¿qué cosa? La salvación. Y dice allí, ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿Para quiénes es esa oportunidad? Porque muchos pueden decir, hermano, pero yo, y si yo no tengo esa gracia de Dios. No, la gracia es para todos los hombres. El problema es que los hombres rechazan la gracia. ¿Cuándo, dirá cualquiera? ¿Y cómo yo voy a rechazar esa gracia? Sencillo, cuando le cierras tu corazón. ¿A quién? A Jesús. Persona que le dice a Jesús, no, todavía no, Jesús. No hagas en mí eso que Dios quiere. Automáticamente le estás diciendo a la gracia a distancia. Y querido hermano, dice la Biblia, versículo 11 estamos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Por eso la gente rechaza la gracia. Y aquí viene. ¿Qué nos enseña la gracia? Que renunciando a la impiedad, sí, ahora cuando se habla de impiedad se habla de toda obra impía. ¿Y qué cosa es toda obra impía? Mira que estamos tratando de hacerlo como en el jardín, desgranando cada hojita, sí, de pronto, sí, de pronto del fruto del choclo, cada hojita estamos sacando. Y dice aquí, sí, enseñándonos que renunciando, o hay que renunciar a la impiedad. Un ejemplo de impiedad, por ejemplo, la mentira. La gracia de Dios, que es sinónimo de salvación, que es sinónimo de Jesús, me dice a mí que cuando Él me la otorga, yo debo de entrar en un proceso de renunciación. Y es evidente que si viene algo tan santo y tan sublime a mi vida, ojo, Dios me la da sabiendo que yo estoy sucio. No es que Dios me pasa por un proceso de purificación y me dice, a ver, ya cuando estás limpiecito, entonces te voy a dar la gracia. No, la gracia viene sobre el depósito sucio. Es la gracia la que me limpia. Amén. A diferencia de cómo el hombre quiere creer o cómo quiere recibir la gracia. El hombre, ¿qué dice cuando se habla acerca de Jesús? No, es que ahorita ando mal. Cuando ya vive mi vida, entonces ahora sí me acerco a Jesús. Mira qué tergiversado estamos. El hombre quiere venir a la gracia, quiere venir limpio, sano, sin problemas, sin complicaciones. Y Dios dice, no, la gracia yo la derramo. Por eso es gracia, porque Él la derrama sobre gente que no la merece. De lo contrario, ya no sería gracia, sino ¿qué cosa? Por obras. Mira cómo tú mismo puedes llegar a engañarte y decir, no, yo sé que no es por obras. Pero si me estás diciendo que quieres limpiarte para poder recibirlo. En pocas palabras, quieres obrar bien para recibir algo que es de gracia. ¿No te parece contradictorio? Cuando se habla de gracia, se habla de que Dios derrama, si los sobrevasos sucios derrama algo limpio. Ahora, lo que tú no sabes es que cuando esto acontece, la gracia comienza a limpiar. Jesús comienza a restaurarte. Jesús comienza de pronto a descontaminarte. Y dentro de ese proceso, tú tienes que comenzar, porque Dios te va a dar entendimiento, te va a dar luz donde antes había solo, ¿qué cosa? Oscuridad o tinieblas. Y allí tú entras en el proceso de una renunciación. ¿Renunciación a qué? A toda esa vida de impiedad que has tenido. Allí de a poco, si caminabas chueco, ¿qué vas a tener que comenzar a hacer? Comenzar a caminar rectamente. Si solamente andabas mintiendo y mentira para aquí, mentira para allá, mentira para atrás, mentira para adelante, mentira para arriba, mentira para abajo, ¿qué vas a tener que hacer ahora? Ahora vas a tener que comenzar a decir la verdad. Pero hermano, pero si digo la verdad me van a cobrar. Sí, así es, pero
vas a comenzar a manifestar la gracia. Ahí es donde la gente que te rodea dice, usted ha cambiado, ¿ah? Usted antes era bien mentiroso. Y usted diga, sí, usted lo ha dicho. ¿Antes de qué? Antes de que la gracia se haya manifestado en tu vida. Y dice el texto, estamos en Tito capítulo número 2, verso 11, recuerda, enseñándote, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, es decir, de este mundo, vivamos en este siglo, es decir, ahora. ¿Cómo nos manda a vivir ahora? Ya con la gracia. ¿Cómo nos manda a vivir el Señor? Justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mira, mi querido hermano, todo esto tiene una concatenación. Empieza o se detona con la gracia y todo lo demás se manifiesta en nosotros por esa misma gracia. Dice, por ejemplo, si me acompaña, si venga conmigo, por favor, cuando vamos al libro de Romanos mismo, en el capítulo 1, voy a recordar un texto, Romanos 1. Romanos 5, versículos 15 y 16. Mira lo que dice aquí. Romanos capítulo 5, versos 15 al 16. Dice el texto, pero el don, asume el don como un sinónimo de regalo, ¿sí? Cuando hablamos de dones, hablamos de, ¿sí?, atributos o, ¿qué te podría decir? Talentos que Dios otorga, ¿sí? Dice allí, pero el don no fue como la transgresión. Y esto yo sí lo creo, y lo creo en su totalidad. Lo que Dios te dio no se compara en nada con qué cosa. Con el pecado que tú y yo hayamos cometido. A eso se lo denomina transgresión. Dice allí, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, y cuando dice de aquel, ¿sabe de quién está hablando? De Adán, el que pecó allí en el huerto del Edén. Dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, porque todos de allí en adelante heredamos qué cosa, esa simiente pecaminosa, esa naturaleza de pecado. Dice la Escritura, abundaron mucho más para los muchos. ¿Qué cosa abundó? La gracia. Yo te pregunto, la gracia, si lo quisieras ver de manera en cuanto a cantidades, si quisieras ver la gracia en cuantía, ¿qué valor le pusieras? En cuantía. Si lo vieras como un objeto, la gracia, si hablas de un objeto como gracia, cantidad, ¿cuánto sería? 1. Jesús. Si hablamos de maldad de la humanidad, ponle cuantía. Infinito. Infinito. ¿Usted sabe? Yo le pregunto, ¿usted sabe por qué Dios tuvo que acortar la edad de una manera abismal en la existencia humana? Por el pecado. Esa es la razón esencial por la que Dios redujo drásticamente la vida del hombre. De los 969 años que se registra en la edad más longeva de un hombre en Matusalén, hasta la edad, como lo dice la Escritura, los más robustos, 70 y 80. Imagínate, de 969 a ¿cuánto? A 70 y 80 años. ¿No te parece que hay una cantidad demasiado radical de reducción? La pregunta es, ¿por qué Dios hizo eso? Porque la maldad del hombre, mientras más vivía, más perverso era. Mientras mayor cantidad de existencia, ni siquiera era para hacerlo bueno. Dirá cualquiera, uy, yo quisiera vivir más. Yo he escuchado hermanos que dicen, hermano, yo quisiera vivir mucho más para seguir sirviendo al Señor. Digo que bueno,
que viva como Matusalén. El problema es que la condición humana es que mientras más vive, más se degrada. Pregúntale a un cachero si quiere vivir más años. Sí te va a decir. Y la pregunta es ¿para qué? Para seguir consumiendo. Igual pasará con el borracho. Igual pasará con aquel que vive en adulterio, con aquel que miente. Es decir, para que su pecado siga prolongándose. Mi hermano, por eso es que en esta comparación, dice el Romanos 5, verso 15, el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos, es decir, para esos muchos que pecaron, que abundó más. La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Y lo personifica que a la gracia, ¿a través de quién? De Jesucristo. Y dice aquí, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Es decir, que hay algo que lo hace único cuando se habla del don o de la gracia. ¿Qué cosa? Porque ciertamente, dice aquí, el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Cierto o falso? Muy cierto. ¿Cuál fue eso? Es el único pecado que desmoronó todo. ¿Cuál fue? El haber comido de ese árbol que Dios dijo que no se comiera. Y dice la Escritura, versículo, sí, en el 11 que estamos, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Para poder, ¿qué dice? Para que haya ¿qué cosa? Justificación. Mira, por el pecado, todo pecado, todo se vino abajo. Pero qué curioso, cuando el pecado conllevó otros pecados. Primero se pecó, ¿de qué manera? Desobedeciéndole al Señor en el huerto de Edén, comiendo arbitrariamente lo que Dios dijo que no se debía comer. Luego vino penosamente, ¿qué cosa? ¿Qué vino? Vino un asesinato. ¿Y después qué vino con eso? Usted está estudiando conmigo el Génesis también. ¿Qué vino después? Vino un hombre, ¿y qué hizo un hombre por ahí? ¿Qué hizo? Ya hubo poligamia. Tomó para sí 2 esposas. Y de ahí en adelante, si digamos, la humanidad se fue por el camino. Se fue de cruce. Fue pecado, más pecado, pecado tras pecado. Y el pecado se perdió el control. Y querido hermano, pero en esa condición de la raza humana vino la gracia. Un solo acto de Dios para darle a toda la raza humana la oportunidad de ser salvos. Mire qué importante. Imaginemos, mi amado hermano, si solamente hubiera quedado con el hombre con un solo pecado. La gracia no hubiese sido tan valorada. Pues había bueno, gracias, me perdonaste en el huerto, pero recuerda que en el huerto más pequeño, y en adelante estoy, pero repito. El problema es que el huerto fue el inicio de una pirámide de maldad sin límite. Fue la punta del ovillo. Pero una vez que el hombre acumuló para sí pecado tras pecado, entonces Dios dijo, ahora voy a manifestar mi salvación, mi gracia. Mi querido hermano, y dice la Escritura en Romanos capítulo número 11, versículo número 7, ¿qué pues entonces? Dice aquí, ¿qué pues? Ya teniendo bien claro todo esto, lo que buscaba Israel, porque ellos buscaban esto, hermano, si usted me lo dice a mí, y de hecho van los evangelios, ¿qué cosa esperaban los judíos? Esperaban al libertador, esperaban al Mesías, ¿o no? Claro, ellos esperaban al que se sentara en lugar del trono de quién. Ellos esperaban a ese Redentor, a ese Salvador, a ese gran Rey. Ellos lo esperaban. De hecho, solo ese pueblo a lo largo de toda la humanidad esperaba, sí, por revelar la esperanza de Dios. Y cuando llegó, oh sorpresa, fue tratado
de una manera indigna, fue rechazado y fue asesinado. Nosotros, incluido, sí, no esperábamos de Dios situación alguna. ¿Verdad que es así? ¿O usted esperaba de Dios? Usted no dormía y al Señor ven a buscarme. ¿Cómo vivía usted antes de conocer al Señor? Se pegaba a la borrachera y decía, ay, Dios, sí, no perdona, ¿no? ¿Qué decía? ¡Qué buena borrachera! Disfrutaba del pecado. Porque el pecado penosamente trae placer, trae complacencia. ¿Qué? A la carne. ¿Usted cree que si el pecado doliera, la gente pecara? El pecado tiene penosamente para la carne, tiene satisfacción. Por eso la carne pide pecar. Porque el pecado y la carne tienen atracción. No son polos opuestos, son polos de igualdad que se atraen. ¿Sí? ¿A qué hombre no le gusta comer? No digo que comer sea pecado, pero la glotonería sí lo es. ¿A qué hombre no le gusta ver? Y ahora digo, tengo de hombre, hablo de la raza humana. Pero cuando mis ojos se exceden y ven y comienzan a ver lujuriosamente o pornografía, entonces esto causa qué cosa para la carne, rechazo o placer. Placer. ¿Sí me entiende? Los vicios. Todo esto, amado hermano, el hombre obviamente, lo buscaba. Y para nuestra sorpresa, la gracia se manifiesta a nosotros, los gentiles, que ni siquiera teníamos, diríamos en mente de que, ay, Diosito, acuérdate de mí. No, por eso se llama gracia. Algo que está en Dios, que Él lo da, y posiblemente a quien ni siquiera la está buscando. Pero eso sí, tantos los que están bajo el pueblo o están fuera del pueblo de Dios, si mueren sin gracia, irán a condenación. Ambos. ¿Sabes por qué? Porque todos procedemos de los lomos de un solo hombre. Tanto el pueblo de Israel como nosotros. De un solo linaje, Dios hizo toda la raza humana. De uno solo. Yo creo que esto ya lo he leído, y si no, venga conmigo rápidamente al libro de Hechos de los Apóstoles. Venga conmigo, por favor. En el capítulo 17, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17, verso 26. Con esto diríamos, se mata dos pájaros de un tiro, porque dirán algunos, bueno, pero si Dios no era mi Dios, ¿por qué me va a tener que condenar a mí? Sencillo, porque de los lomos de los que Dios creó saliste tú. ¿Ya lo encontró? Hechos capítulo 17, verso 26, dice el Señor, y de una sangre, de una. Y dice sangre porque la vida del alma, en la sangre está, eso ya lo hemos visto en Levítico también. ¿Sí? Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Y qué ha hecho con esos hombres? Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su ubicación. Versículo 27 dice, mira, esto es para todos, para que busquen a quién, a todos los linajes, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mira, para eso Dios te hizo. ¿Para qué Dios te hizo? Para que lo busques a Él. Pregunto, ¿le busca? Si eres pueblo de Dios, sí, pero si no, no lo buscas. O por lo menos
Pero tu forma de buscar no es la forma en la que Dios quiere que tú lo busques, porque los caminos tuyos obviamente nunca se compararán a los caminos de Dios. Ahora, dice Romanos capítulo 11, vamos a planear el avión para aterrizarlo. Romanos capítulo 11, versículo número 7. ¿Qué pues, dice Pablo? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, hablando del remanente de Israel, sí lo han alcanzado. ¿Y los demás? ¿Dónde quedaron todos los demás del pueblo? Fueron, ¿qué cosa? Endurecidos. Ahora, esto, hermanos, se repite no solo en la nación de Israel, también se repite en nosotros. Porque no todos los gentiles, y recuerden que cuando hablo de gentiles hablo de toda la raza humana con excepción de Israel, no todos los gentiles han aceptado al Señor. Aún entre los gentiles hay un remanente. Y esto está comprobado. ¿Todos en tu barrio son cristianos? No. ¿Le has predicado a todos los de tu barrio? Posiblemente sí, o posiblemente no. Pero a todos los que tú les hablas del Señor, ¿aceptan a Jesús? No. Si hablamos que predicas a 100, ¿cuántos reciben a Jesús? ¿Cuántos? ¿Habrá un 10%? No, ni a eso. Puede ser 1, 2% de cada 100. ¿Y el resto? ¿Qué pasa con ellos? Y eso es lo que dice Pablo. Y los demás fueron endurecidos. Y él mismo se responderá con la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Como está escrito, Dios, a esos que no reciben a Jesús, Dios le dio, dice, ¿qué cosa les dio Dios? Dice allí, les dio espíritu de qué? De estupor. Y yo me pregunto, ¿y eso con qué se come? Apunte. Estupor, ¿qué significa? Estado, y me interesó mucho el significado, estado mental de confusión, aturdimiento o sorpresa. Lo repito, esto significa estupor, estado mental de confusión, aturdimiento o sorpresa. Si leemos otra vez el texto, vamos a entenderlo. Como está escrito, Dios les dio, ¿qué cosa? A su pueblo. ¿Qué les dio? A su pueblo, ¿qué les dio? ¿Qué les dio? Espíritu de qué cosa? De confusión mental, de aturdimiento y hasta de sorpresa. Y esto fue así, claro que fue así. Cada vez que Jesús predicaba, la gente venía corriendo a él y decía, yo quiero recibirte. No. Más bien, cada vez que predicaba, la gente era removida en su conciencia. Eran de alguna forma, eran confrontados y muchos hasta cubrían los dientes y querían hasta matarlo. De ahí que cuando a veces Jesús predicaba, lo querían hasta matar. Y él tenía que irse de en medio de ellos. Mi amado, eso pasó porque no pudieron recibir, ¿qué cosa de parte de Dios? La gracia. Dice la Escritura, por ejemplo, mira conmigo, mi querido hermano, mira, y escuchemos de los mismos labios de la gracia de Jesús. Marcos capítulo número 4, verso 11 al 12, Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 11 al 12. Mira lo que dice ahí, ya estamos aterrizando. Sí, ya estamos al final del mensaje. Dice, y les dijo Jesús, ¿ya lo tienen? Marcos capítulo 4, verso 11 al 12. Dice el Señor, y les dijo, a vosotros, hablándole a sus discípulos, a los que aceptaron la gracia, les dijo, a vosotros os es dado saber, ¿qué cosa? El misterio del reino de Dios. Mas a los que están afuera, eso refiriéndose a los que no aprovecharon la gracia, mas a los que están afuera,
por parábolas todas las cosas, es decir, por lenguajes simbólicos, todo lo que yo les digo, para que viendo, ¿qué dice aquí? Vean, pero no perciban, oyendo, oigan, pero no entiendan, para que no se conviertan y no les sean perdonados los pecados. Mira tú, ahí está el punto. Mi amado, Dios salvando a los que por su gracia quería salvar. De ahí que, si tú estás entendiendo el mensaje, ¿cómo estás entendiendo el mensaje? Si tú lo estás entendiendo es porque Dios te está dando la capacidad de poder comprender el mensaje. Ahora, si tú logras entender lo que Dios te está diciendo, rechaza la gracia, te metes en camisa de los hermanos. Estás de alguna forma cayendo en lo que tantos han, de pronto, lo han puesto como hasta el tabú, el pecado imperdonable. La blasfemia contra ese es el pecado imperdonable. Rechazar la gracia. ¿Por qué? Porque la palabra que es predicada y es, querido hermano, por parte de Dios enviada, es el Espíritu el que la lleva directamente a cada corazón. Rechaza la gracia y caes en el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque una vez que rechazas la salvación, rechazas al Padre, rechazas al Hijo y rechazas al Espíritu Santo. Y si mueres en esa condición, entras en condenación. Y en condenación eterna. Mi querido hermano, dirá por la Escritura, ven conmigo a Mateo capítulo 13. Reforcemos las palabras de Jesús con otra porción bíblica. Dice Mateo capítulo 13, verso 15. Porque el corazón de este pueblo, ¿sabes por qué Jesús les hablaba por parábola? Porque el corazón del pueblo estaba, ¿qué cosa dice el texto allí? ¿Tú no crees que Jesús no les quería predicar, como diría cualquiera, como la gente normal? El problema es que cuando el pueblo se reunía para escucharlo, pregunto yo, ¿tú has leído los evangelios? Pregunto, cuando venían los escribas de los fariseos, ¿para qué venían? Yo te pregunto, si uno viene a escuchar el evangelio diciendo desde afuera, a ver, voy a ver, ¿qué habla ese precioso? Pregunto yo, ¿tú crees que Dios te va a preparar para recibir palabra de Él? ¡No! Porque tú ya vas dispuesto a qué cosa vas dispuesto. Tú vas directamente dispuesto a desafiar, a contender, a encontrarle la quinta pata al gato. Si tú ya vas dispuesto, digo yo, a pelear, así el otro ve el son de paz, como tú ya vas dispuesto a ser necio y contendedor, obviamente vas a buscar pelea. Y el que va a buscar pelea la va a encontrar. El pueblo venía, hermano, a ver en qué fracasaba Jesús. Venía a ver, a ponerle la cascarita, decía, venían para tentarle, dice la Biblia. Y querido hermano, y dice el Señor allí, en Mateo 13, verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Cuando hablo de engrosado, habla de ponerse, si diríamos, sobre la carne, grosura, grasa. Y que como escuché lo que dio el predicador, cuando Jesús predicó al pueblo diciéndole acerca de cómo tenía que ser la actitud de ellos frente a los conquistadores que eran los romanos. Cuando Jesús tocó ese tema, muchos de los judíos pudieron presentar, digo en ese momento, una atención exclusiva en Jesús. Porque dijeron, a ver, ¿qué hacemos con los judíos, con los romanos? ¿Qué hacemos con esto que nos están realizando? Ya nos levantamos en armas y nos mandamos un bando de esta nación y proclamamos libertad del yugo de Roma. Y Jesús dijo, a ver, cuando un romano te pida que lleves una milla, la carga, y ahí van todos. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos la maleta de ellos y peleamos?
Ve con él 2. Ay, no. ¿Cómo que 2? Si me hace caminar 1 milla gratis y tú me dices que ahora venga a caminar con él 2 con una carga que no es mía, tú estás loco. Tú estás loco. Tú estás hablando de que con mis enemigos debo de ser condescendiente. Y si a esto le añada, y aquel que está siendo herido de una mejilla, póngale la otra. Te volviste loco. Ahora sí te remataste. ¿Cómo es posible? Si la ley dice ojo por ojo, diente por diente, hazme algo y yo te me voy encima. Amado, el corazón del pueblo, y nos puede pasar a nosotros. Dirá cualquiera, bueno, yo te aguanto, pero si te metes con mis hijos, ahí vas a saber quién soy yo. ¿Dónde está la docilidad de un hombre convertido, de una mujer convertida en Cristo? Ahí usted puede medirse cómo está. A veces digo, Señor, yo quiero que tú me pruebes, yo quiero que se ve el vaso de barro en tus manos, sé tú el alfarero, y apenas te toca el alfarero, tus hijos, ¡ah! ¿Y qué pasó? ¡Son mis hijos! Pero tú me dijiste que yo te forje. Y quiero que comenzar a forjarte con tus muchachos. No, Señor, ahí sí no. Conmigo métete. Hay otros que gritan igualitos, pero cuando Dios se mete con la billetera de ellos. Y el corazón del pueblo se engrosa. Y Jesús lo dice. Mateo capítulo número 13, verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Y esto qué provocó? Cuando hay grosura, cuando hay grasa. Yo pregunto, cuando el cuerpo tiene en su corriente sanguínea exceso de grasa, ¿cómo fluye la sangre? ¿Funciona bien todo el sistema? No, colapsa. Y ahí vienen los catequistas y muchas otras cosas más. Y dice aquí, y una vez por eso dice la Biblia, con los oídos oyen, pero cuando oyen, ¿cómo oyen? Ahora, ¿qué cosa es oír pesadamente? Un ejemplo en casa. La mamá está haciendo lo suyo. Muchachos, a comer. ¿Cómo oyen los muchachos? Pesadamente. Peor se le dice a limpiar. Peor. Arreglar la casa. Nadie oye. Hasta solo se hace. ¿Verdad? Y cuando lo están haciendo, ¿verdad que ponen bastante rapidez cuando lo hacen? Limpia ese vacío. ¡Más rápido! Dice la Escritura, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. Mira lo que nos perdemos cuando oímos de esa manera. Y yo lo sé. La gracia no viene, y ten presente esto para concluir, la gracia no viene para hacerte daño. La gracia viene para beneficiarte, para perdonarte, para restaurarte, para enderezarte, para que tu vida que estaba chueca y torcida se haga recta y aceptable al Dios de los cielos. Para eso apareció Cristo Jesús. Si tú lo quieres, abre tu corazón y deja que el Espíritu haga lo que Él ya tenía establecido hacer contigo. Salvarte por la gracia de Dios. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Oremos y digámosle al Señor: Padre Celestial, tu palabra ha sido manifestada con claridad. Este pueblo, como su palabra lo mencionó en Mateo y lo volverá a mencionar en Hechos también 28-27, el corazón de este pueblo se ha engrosado.